semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la... Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Y aquí Universidad. estamos en Radio Universidad de la República, Aún Tenemos Barrio, el espacio donde conversamos con nuestros amigos de la comunidad, entendiendo la comunidad como toda la región metropolitana, desde Santiago, hoy día en cuarentena, y con Manfredo Lange, desde el DAEM de Cerrillo, y nos acompaña siempre desde Comunicaciones Rodrigo Castañeda. Así que buenos días para todos. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Rodrigo, muy Hola, buenos días. Manfredo, antes de la entrevista conversábamos, yo tenía algunas dudas respecto a tu denominación, a tu cargo. Tú eres jefe de la administración de los establecimientos educacionales, ¿cierto? De la municipalidad. Sí. La sigla DAEM significa Departamento de Administración de Educación Municipal, y soy el jefe de ese departamento. Ah, perfecto. Digamos que estamos en el contexto de la educación municipalizada, ¿cierto? Porque también Educación... trabajaste en Barrancas ahí. Perdón, Andrés, ¿lo último? Porque también trabajaste en el servicio descentralizado de Barrancas, entiendo yo. Sí, ahí trabajé como director en un servicio local, sí. Que tenía esperanza sobre el servicio local, después me he dado cuenta que la forma de implementarlo, no sé si por la normativa en general o por alguna voluntad distinta, no ha funcionado como se pretendía, por lo menos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia en Cerrillo en relación a todo lo que está pasando, las cuarentenas, la pandemia, el distanciamiento social, la teleeducación? Andrés, mira, yo creo que ha sido traumático como en toda nuestra sociedad. Además, también ha significado una adaptación a marcha forzada en un corto plazo de una serie de situaciones. Los miedos también expresados en distintos actores, en el profesorado, en los apoderados principalmente, con respecto a una eventual vuelta a clases. Y en ese andar hemos estado reflexionando especialmente en el equipo DAN y también con los directores de cómo poder afrontar esta situación. Y una iniciativa que tiene mucho más de experimental que de consolidada es la utilización de una radio comunitaria para realizar un programa educativo. De hecho, yo después de esta entrevista debería ir a esa radio educativa. Hoy día vamos a hablar del tema de calor y temperatura principalmente, y también del sistema excretor. Pero decir también que es más bien probablemente un espacio donde nosotros estamos tratando de adquirir una competencia de la cual carecemos, y que lo que pretendemos, como mencionábamos, o como mencionaste tú antes de la entrevista, es poder llegar en un óptimo, pero significa también contar con recursos profesionales y equipos, a tener una especie de canal comunal a través de Internet con los distintos cursos, y que sea común para los nuevos establecimientos que administramos en el DAM de Cerrillo. Desde la perspectiva tecnológica, porque mucho se ha hablado y se dice, bueno, se ha disponibilizado recursos en la plataforma del Ministerio, pero también hay conciencia de que la distribución del ancho de banda no es equitativo, ni que todos tienen equipos suficientes para poder afrontar y conectarse a la red. ¿Cómo están ustedes en Cerrillo? Bueno, tenemos esa inequidad que existe en Chile. Tenemos en Cerrillo, obviamente tenemos familias que no tienen acceso a Internet, y por lo tanto siempre estas soluciones son soluciones parciales, que apuntan solamente a un target de la población. Hemos explorado, hemos pensado, porque no tenemos nada concreto, de ver cómo poder invertir, por ejemplo, en tarjetas de datos para la familia de nuestros estudiantes, pero solamente una propuesta. Y muchas veces nos topábamos con la normativa, incluso con respecto a situaciones de emergencia en la pandemia. Hoy día hay un dictamen de la Superintendencia, que es el dictamen 54 del 24 de abril, que flexibiliza el uso de los recursos siempre y cuando estén imputados, ¿cierto?, en las cuentas presupuestarias, en las cuentas de gastos del presupuesto de educación. Y cuando pretendimos, ¿cierto?, o cuando tenemos este espacio radial, una pretensión, lo que tratamos de hacer también es poder llegar a todos, independientes si tienen o no acceso a Internet. Pero tampoco hoy día sabemos si las familias tienen radio a transistores, o si la cultura de radio permanece todavía en la familia.
Rodrigo. Alfredo, una consulta. ¿Cómo ha sido la adopción de este distanciamiento social en general en la comunidad en Cerrillos? ¿Cómo lo has visto tú? Yo he visto que la gente ha adoptado todas las medidas pertinentes. Las situaciones operativas que todavía se realizan en las escuelas es justamente entendiendo que muchos niños no tienen internet, la entrega de guías de aprendizaje, que tenemos dudas de su efectividad, y la entrega de la alimentación de JUNAEP a través de la caja, y un proceso de vacunación que fue lo único que pudimos vivir antes de el periodo de vacaciones o que la autoridad sanitaria dictaminara que no se iba a vacunar en la escuela. Pero en esos procesos la gente ha mantenido la distancia pertinente, mucho más de 1 metro. Los colegios han adoptado las medidas de protección, muchas veces con recursos propios o aporte directo de los directores, dado la dificultad de una compra desde la administración. Y han estado con mascarillas, con guantes, con alcohol gel, desinfectando los espacios. Y también la gente, las familias que han ido a buscar su caja de alimentos, ha ido de manera ordenada, espaciada. Y por lo tanto yo creo que la gente en su mayoría ha acatado todas las medidas que se proponen en los medios públicos. Y una siguiente consulta. ¿Tú cómo vislumbras que se va a, cómo decir, más que cómo, cuál sería el paso prudente, de acuerdo a la autonomía que de alguna manera tiene la educación municipal aún, iniciar el año escolar? Yo no soy epidemiólogo, pero yo creo que en junio nosotros siempre tenemos un pic de enfermedades respiratorias. Yo creo que lo prudente es volver en los meses ya que puedan existir menos riesgos, pese a que también hay riesgos, especialmente por el tema de los contagios y las situaciones que ocurren en primavera. Pero yo creo que deberíamos tener, si es que volvemos a clases presencial, un semestre muy corto, que sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero que además volvamos a tener 2 jornadas, que desaparezca de alguna manera en la práctica, no en la subvención que se entrega a la jornada escolar completa, que los niños no estén más de 3 horas en los establecimientos en clases, 3 horas cronológicas, que ahí se aborden 6 horas pedagógicas y que sean en jornadas alternas, lo que va a permitir, por ejemplo, que un curso pueda ocupar 2 salas a la vez, es decir, un curso de 38 estudiantes las puede distribuir entonces en 2 salas, obviamente con medidas que hay que generar de salubridad pública, en ese sentido que sea gradual, es decir, los cursos mayores primero, después los más chiquititos, y con estas jornadas alternas de no más de 3 horas cronológicas, considerando una hora pedagógica de 30 minutos en lugar de 45. Con eso evitaríamos la exposición. Tenemos un problema de la ubicuidad, porque si tenemos, por ejemplo, al primero básico distribuido en 2 salas, tenemos una sola profesora. Entonces ahí también necesitamos recurrir a la tecnología, probablemente a una plataforma como esta, al Zoom, de manera que la profesora haga la clase en una sala y en la otra se transmita vía Zoom la misma clase de la profesora acompañada de un asistente de la educación. Creemos que esa es una manera que hemos ido esbozando práctica en un eventual retorno a clase. Una jornada en la mañana y otro en la tarde. Muy bien. No, creo en ese sentido, de tu experiencia, y me decías de las competencias que hay que desarrollar, ¿cuáles son las competencias hoy día que hay que tener o hay que desarrollar o se vislumbran en este paso, en esta transición que yo tengo la sensación de que al final de cuentas nos va a dejar siempre con un sistema mixto, porque teníamos la tecnología, pero no la habíamos descubierto, y tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, para un docente, ¿qué es lo que está hoy día siendo necesario ejercitar? Yo creo que aquí van a ocurrir 2 cosas, ¿eh? Porque cuando uno tiene estos medios digitales también devela públicamente quién es o su formato de clase. Algunas veces la sala de clase es una caja negra también. Y por lo tanto es complejo, ¿eh? Es complejo porque se van a producir las tensiones propias de esa situación. Pero también creo que puede sacar lo mejor de nosotros. El mejor pedagogo, el mejor comunicador, que además un profesor lo tiene que ser. Y por lo tanto, yo creo que en este mix, obviamente las tecnologías son muy importantes. Y yo creo que el uso de estas plataformas digitales, el tener también probablemente personas que estén a cargo de la edición, es decir, se van a requerir otros profesionales también en la educación, pero también podría democratizar los conocimientos y homogenizar o estandarizar algunas clases. Y también disminuir la carga con respecto a la preparación. Lo hemos conversado con los 9 directores, solamente preliminarmente,
que perfectamente una semana puede ser un profesor de matemáticas el que se haga cargo de los contenidos para toda la comuna y que transmita, digamos, una clase, a la otra semana otro profesor, y por lo tanto van a tener cerca de un mes y medio de preparar su semana de clases, lo que significaría tener una semana de clases muy potente, con objetivos cortos que se puedan abordar durante una semana, y no pensar en una prolongación, donde no sea absolutamente necesaria la concadenación de contenidos, de ir como aprendiendo en módulos. ¿Ah? Entonces, un módulo una semana, un módulo una segunda semana, un módulo una tercera semana, que muchas veces también es súper positivo porque es como una tarea muy concreta y específica, y no se pierde en la difusión del tiempo. Pero eso va a requerir los medios tecnológicos necesarios y además una actitud de los profesores proclive a convertirse en comunicadores a través de medios audiovisuales. Pareciera ser que los medios audiovisuales de este tipo generan la necesidad de hacer más patente el rol mediador del docente, en tanto puedes disponibilizar una serie de recursos audiovisuales, además, que si bien es cierto te facilitan, suponen otro tipo de competencias para quien está delante de los alumnos. Yo concuerdo contigo, Andrés, porque una de las situaciones que se ha esbozado desde que empezaron las reformas educacionales de la vuelta a la democracia es de que el profesor no sea el dueño de la verdad, sino que sea un mediador de los aprendizajes a través de algo que después se distorsionó, que es el constructivismo, pero que no deja de ser absolutamente cierto. Es decir, uno se vuelve experto en una materia cuando coloca, ¿cierto?, las manos en la masa, es decir, cuando empieza a trabajar en ella. Y eso es válido para cualquiera, los niños, los adultos, los profesionales. Y yo creo que también esto le quitaría esa tensión al profesorado de ser prácticamente una enciclopedia que lo sepa todo, porque hoy día sabemos que el conocimiento no está en cada uno de nosotros, y por lo tanto es como uno interpreta el conocimiento. Yo creo que justamente estos medios audiovisuales, incluso el uso de otras plataformas digitales, le permitiría al profesor ser el mediador de esos aprendizajes y no dictar cátedras magistrales, que algunas veces es un poco complejo, o estar dictando cátedras magistrales día a día. Es decir, le permitiría compartir conocimiento que ya está en la red, o generar conocimiento con algunos colegas y mediar en el aprendizaje con los niños. Le quitaría esa tensión y esa situación de sentirse presionado muchas veces, de saberlo todo al instante y todo con pulcritud. De hecho, pienso que de alguna manera esta pandemia, esta crisis, ha sacado un poco a relucir una de las principales falencias que tiene el método tradicional de enseñanza, creo yo, en enseñanza básica y enseñanza media, que es justamente lo que decías tú, Manfredo, que de alguna manera es muy unidireccional, y de alguna manera hay una suerte de monopolio del conocimiento depositado 100% en el profesor, y poca responsabilidad en el alumno en autogestionar su aprendizaje. Y creo que de alguna manera esto, tanto en educación superior y en educación media y en educación básica, está traspasando mucha responsabilidad al estudiante a tener que buscar recursos multimediales, audiovisuales, y de alguna manera gestionar su horario. Y creo yo que también eso es súper positivo porque, sobre todo a los alumnos de media de la educación pública municipal, se encuentran a veces con una diferencia muy grande, encuentro yo, de metodologías de aprendizaje cuando acceden a la educación superior. Entonces, creo que de alguna manera está siendo un trampolín muy importante, pero y a la vez muy positivo, si lo queremos ver así, esta adaptación que hemos tenido que hacer todos quienes trabajamos en educación, sobre todo para media y básica. Sí, Rodrigo, yo comparto contigo. Primero, yo creo que para los niños y los jóvenes es mucho más fácil el uso de la tecnología. Además, son nativos digitales, entonces más amigables. Y probablemente concentran más su atención cuando están frente a una pantalla que cuando están frente a un profesor en la sala de clases. A mí muchas veces me pasa, aprendo más a través de un tutorial de YouTube, y eso también es conocido ya. Hay muchas veces información más precisa, algunas veces que tiene que ver con mis intereses, con mayor propiedad. Y yo creo que sí puede ser, desde el punto de vista tradicional, negativo, pero también puede traer muchas posibilidades el uso de Internet. Hay una plataforma que es la Khan Academy, que ocupa mucha gente que hace homeschool,
y que algunas veces era un privilegio solamente para una élite, y por lo tanto, y esa plataforma que tiene más de 300.000 clases, es probablemente la educación de mayor calidad que existe, y lo que ellos persiguen es entregarle educación de calidad a todos los estudiantes del mundo. Y por lo tanto, el uso de estas plataformas también de alguna manera podría generar un espacio de aprendizaje de mejor calidad en nuestros estudiantes, toda vez que también no es una evaluación punitiva, en que tú te vas midiendo contigo y en función de tu aprendizaje. Y la idea es que tú logres superar todas las pruebas que te colocan en esta plataforma, y si te va mal, la vuelves a repetir y vuelves a hacer la clase. Entonces, no es una fotografía de un momento. Y no te quedaste con que tú no aprendiste fue un 2, sino a lo mejor te sacaste un 2 y después vas a la plataforma de nuevo y te sacas un 4 y después te sacas un 5, y por lo tanto vas haciendo algo que siempre se ha dicho teóricamente, pero que no se ha llevado a la práctica, que no vas evaluando y no calificando. Y vas viendo una progresión de tu propio aprendizaje en función de tus propias habilidades y capacidades. Es decir, claro que podríamos sacarle un provecho positivo. Es complejo, dado que muchas veces la estructura administrativa no se condice con estos cambios tecnológicos. Pero podría ser que saltáramos un estadio de desarrollo para la humanidad también mejor que el que tenemos hoy día, mucho más democrático en temas de conocimiento y de aprendizaje. Creo, para ir cerrando esta entrevista, yo creo que se nos ha pasado volando, no va a ser la última, también tenemos una deuda contigo y tu equipo para poder pilotar algún tipo de programa de los que están realizando y poder desarrollar en conjunto esta competencia. ¿Qué crees, así, en un concepto, en una palabra, que define al profesor hoy? ¿Qué hay que tener para ser docente hoy? Que no quiero entrar en conflicto del colegio de profesores ni con mis colegas, Andrés, pero yo creo que uno tiene, no solamente en el profesorado, pero primero hay que tener cariño, hay que tener amor, y amor porque los niños aprendan, eso es un tema importante. Lo otro, hay que mantener la curiosidad. La curiosidad es tan importante en un investigador científico, en un médico, como en un profesor. Hay que ser curioso. Y 3, lo que decía un poco Rodrigo, hay que convertirse en una especie de nodo, en una especie de puente, de mediador entre el conocimiento y los niños. Esa es la función, yo creo, que de un profesor, el ser el que conecta el conocimiento con cierto bagaje cultural con los niños, y para eso hay que tener emocionalidad positiva, hay que tener un corazón generoso y traducir el conocimiento a afecto, a cariño. Yo creo que eso es lo que más marca a cualquier persona. Cuando uno recuerda un buen profesor, es un profesor que generalmente uno sintió que había afecto, que había cariño por la tarea. No, a lo mejor no es una caricia, pero es como el ánimo positivo de que los que están al otro lado de la sala de clases progresen. Y yo creo que ya no es al otro lado, es como uno genera hoy día una red de conocimiento, como decía Rodrigo, y cómo uno se convierte probablemente en el gran comunicador, en el gran nodo de conexión de todos estos cerebros, almas o espíritus de los cuales uno tiene una responsabilidad. Yo creo que esa es la gran característica que tendría que tener un profesor. Oye, Andrés, y te quiero cobrar la palabra que acabas de señalar. Nosotros tenemos interés hoy día, conversamos con el municipio, quería comunicarse con unas empresas, pero sería muy interesante que un proceso, por ejemplo, de teleeducación pudiera estar respaldado por una universidad, y también la invitación a ustedes, a ver si podemos trabajar en conjunto, ya sea en la radio o en algún canal de televisión. Podríamos explorar con un curso en esta idea que les acabo de plantear. Alfredo, vamos a recoger el guante de esa invitación, estamos en eso también, produciendo algunos cambios culturales y haciendo que la organización entienda que esta es una oportunidad. Yo creo que estamos todos en eso, en la perspectiva que le tenemos cariño, aquello que es lo más importante en este caso, que son los otros, ya sea como alumnos, estudiantes, colegas, amigos, y organizaciones comunitarias también. Así que bueno, vamos a estar trabajando en eso. Te comprometo para una entrevista más, quizás con parte del equipo tuyo, para discutir un poco de la didáctica, de la pedagogía, que nos parece interesante de lo que están haciendo ahí, lo que están pensando. No en todos los municipios encontramos también esa mirada de querer aprovechar el contexto para transformarlo, y no para solamente adaptarlo o lamentarnos de lo que nos falta.
Así que muchas gracias, Manfredo, por la energía, por el cariño, a ti, Rodrigo, también. Y esto es República en el Barrio, el espacio de conversación con nuestros amigos que están en la vereda de la educación, de la salud, de la formación. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Gracias a ti. Capitalista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.